El primer componente es la estructura, ¿sí? Cuando uno habla de historias, conocemos el famoso, seguramente lo habrán visto en el colegio, lo que es la estructura aristotélica, ¿no? El inicio, el nudo y el desenlace. Pero lo que Joseph Campbell mostraba en realidad es que no es cíclico, sino crece en espiral, porque la persona hace su viaje del héroe, ¿sí? Pero cuando vuelve ya no es el mismo. Él vuelve a su mundo ordinario, él o ella vuelve a su mundo ordinario, pero ya no es la misma persona, ¿sí? Fue atravesada por toda esa historia. Entonces, Paul Sack, que es un neurocientífico, habla de que lo que se notaba que generaba la acción en una persona cuando escuchaba una historia, ya no era solamente que la persona se quedaba escuchando la historia, sino que la motivaba a actuar, era cuando aparecía un componente de tensión, ¿no? Una disputa entre dos posiciones realmente muy opuestas, que quedaba muy claro. Y eso era lo que hacía que la persona que escuchaba esa historia se involucrara con el personaje, generara todo esto de, mucho se habla de las neuronas espejos, ¿no? Esa empatía con el personaje que está atravesando la historia, entonces termina y ya se siente parte de esa historia. Entonces, comenzando con lo que es el inicio, desde el comienzo se plantea este contraste, ¿sí? Entre lo que es, o sea, nuestra realidad, nuestros valores compartidos con la audiencia, ahí es muy importante conocer a quién le vamos a hablar, desde dónde, para poder tomar aquello que tenemos en común, porque si no, va a ser muy difícil que nos acompañe hacia la segunda parte, que es, ¿qué podría ser, ¿no? De esa realidad. Hoy estamos acá, pero podríamos estar acá. Esto puede ser positivo o por negativo, ¿eh? O sea, eso es indistinto. Y justamente ese gap que se plantea, ese desequilibrio, genera una tensión tal que las personas sienten la necesidad de decir, bueno, tengo que unir eso, ¿cómo llego allá, ¿no? A lo que puede ser. Bueno, y eso es lo que motiva el llamado a la aventura, ese journey, ese viaje al que yo tengo que llevar a mi audiencia. Algo que pasa mucho en estos programas de aceleración es que te preparan mucho con storytelling para el inversionista, pero bueno, acá estamos justo diciendo, bueno, eso que ya saben y lo saben para allá, ahora adaptarlo para el cliente. Y en nuestro caso es un ejercicio que estamos en proceso, entonces nos viene muy bien ahorita hacer este Qué bueno. repaso y también como tu sello y específicamente que pueda pensarse de cómo le hablas de cosas ambientales a gente que a lo mejor no le interesa. Pero gracias por recordarlo y tal vez solo eso. Cuando hacemos esto para inversionistas, bueno, ahora esta misma estructura, ¿no? Y depende de la etapa en que esté cada quien. Nosotros, muchas gracias. No, gracias a vos, Angélica, hermoso, hermoso testimonio. 100%, por eso también les hice la prueba con, bueno, hagan de cuenta que quieren reclutar a alguien. También ahí hay que utilizar nuestro storytelling, sacar a relucir nuestro valor como marca, ¿no? Eso quizás hoy no lo están viendo, pero en unos años seguramente lo van a necesitar y mucho. Hay una competencia feroz por el talento, ¿no? Y las personas cada vez quieren trabajar más con alguien que esté alineado a su propósito. Entonces, no pierdan eso de vista porque realmente es un diferencial. Y como vos decís, adaptarlo a la persona que tengo adelante, ¿sí? Eso es responsabilidad del comunicador. Nos toca eso, no queda otra. Sí, Alejandro. Pues muchas gracias por la plática de hoy. Yo me encuentro en un punto, creo, es al revés, porque, eh, bueno, primero yo nunca he querido ser la cara o representar mi emprendimiento. Eso siempre fue como no me gustaba la idea de hacer la representación. Sin embargo, pues todo ese trabajo atrás de lo que hago, de la empresa, pues soy yo, ¿no? Yo soy el investigador, yo tengo todo ese storytelling. Y entonces tengo mucho de dónde sacar, ¿no? Nosotros trabajo con las comunidades, transformamos los residuos de la destilación de los destilados de agave en material de construcción. Entonces,
tengo muchos años trabajando en eso, pasé de una experiencia personal a documentación. Entonces, a mí me pasa al revés. Tengo mucho storytelling y me cuesta cómo explotarlo ahorita. Pero no nos quedemos que ser influencer es lo que conocemos. O sea, realmente hay muchos tipos de influencers, incluso personas que no dan su cara todo el tiempo o ni siquiera la dan algunos, eh, y sin embargo son influencers, sin embargo influencian. Pero tener en cuenta esto, ¿no? O sea, uno tiene que abrir todo ese conocimiento que vos tenés, Alejandro, todo ese testimonio que tenés para dar. eh, Hay que darlo de alguna manera. Así que ya partiendo de esa base, vas a ir encontrando, siempre apelando a lo que nos sea funcional a nosotros, ¿no? Porque como vimos lo de Seth Godin que decía, ser auténticos. Y si yo tengo que impostar una imagen que no va conmigo y que se nota, eh, yo no voy a poder ser auténtico y mi historia no va a ser coherente. Entonces no te presiones con decir tengo que comunicar. Hay muchas maneras. Te invito, yo en LinkedIn lo que hago son posteos, carruseles de contenido. Si no, continuamos por otros canales. Bueno, muchas gracias.